Uno de los textos más mal utilizados y torcidos por los falsos profetas y por muchos que se hacen llamar cristianos es este: no juzguéis para que no seáis juzgado. El pastor Paul Washer decía al respecto: la gente me dice, no me juzgues para que no seáis juzgado. Yo siempre le respondo, no tuerzas las escrituras para que no seas como Satanás. Obviamente, hermanos, que está mal ser un especialista en ver el pecado en el otro, en ser un detallista en ver aún el más mínimo pecado en el prójimo y no ver mi propio pecado. Eso hacían los fariseos y eso es muy malo. Pero esto no quita que debemos de advertir que todo pecado será juzgado por Dios, en el sentido serio de la palabra, que todo pecado será condenado por Dios, que debemos acusar a todo hombre de pecado. Obviamente, sin creernos nosotros superiores, nosotros también somos pecadores que necesitamos de Cristo. Esto no anula que debemos juzgar en el sentido de discernir si un predicador, si un profeta es verdadero o falso. En el mismo capítulo donde nuestro Señor Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, también dijo, por los frutos los conoceréis. Y por último, esto no quita que nosotros debemos juzgar si un hombre cumple con los requisitos que se requieren para liderar en la iglesia, para ser un anciano, un obispo o un pastor. En nuestro estudio empezaremos a ver, con la ayuda del Señor y con la Biblia, algunos de estos requisitos. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Vamos directo a nuestro texto. Vamos a ver estos requisitos que se requieren en alguien que desea liderar la iglesia. Ya leímos el miércoles pasado el versículo 1 del capítulo 3 de Primera Timoteo. Hoy vamos por el versículo 2. Pero fíjese que van de la mano. Palabra fiel leímos el miércoles pasado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, hay un pero es necesario, o sea, esto tiene que estar, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Fíjese esa palabrita, irreprensible. Resume el carácter moral que debe tener un obispo, o llámele anciano o pastor. ¿Y qué es? Les voy a ir leyendo comentarios del griego para que sepamos bien qué significa esa palabra en el idioma que se escribió la Biblia. Irreprensible. Esto es, que en su vida no tenga fundamento de reprensión. Literalmente, que no haya por dónde agarrarle. Especialmente tiene que ver con una vida santa. Esto es, que no tenga nada por lo que pueda ser atacado. Se trata de un hombre virtuoso. Es posible que sea acusado por otros, pero todos estos cargos no podrán ser probados. De otra manera, no solo tiene una buena reputación, sino que la merece. Otras versiones traducen intachable. Ahora, ¿cómo luce en lo práctico una vida irreprensible, una vida intachable, una vida santa? Bueno, es lo que nos va a ir detallando nuestro texto y es lo que vamos a ir viendo en nuestro estudio punto por punto. Primero, marido de una sola mujer. Esto tiene que ver más que con un simple aspecto legal como el estado civil. Es más que eso. Tiene que ver con un aspecto moral. Un obispo debe ser un marido de una sola mujer. Escuche este comentario. En el texto griego se lee literalmente de una mujer marido. Por consiguiente, es una formulación genérica
que no está vinculada a la condición social, o mejor, al estado civil del líder, sino a su situación personal y ejemplar. Es decir, se trata de prohibir que alguien ejerza el oficio de anciano o de pastor con un comportamiento moral impropio. Esto supone que hay hombres que se han casado una sola vez, pero que no son maridos de una sola mujer, por infidelidad a su esposa. Más claro, hay que echarle agua. Alguien puede estar en papeles, haber sido hombre de una sola mujer, estado civil, casado y con una. Pero, si le es infiel, no cumple con este primer requisito. Si es infiel, no está apto para el ministerio. Fíjese el buen aporte del pastor MacArthur. Dice, un hombre de una mujer es un hombre dedicado en su corazón y en su mente a la mujer que es su esposa. A ella solamente ama y desea, y su pensamiento está en ella. Mantiene la pureza sexual tanto en sus pensamientos como en su conducta. Ese requisito era muy importante en Éfeso, donde la impureza sexual era incontrolada. Muchos, si no la mayoría, de la congregación habían una que otra vez caído presa de la impureza sexual. Si esto había sido antes de que el hombre viniera a Cristo, no era un problema, porque ahora en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Antes podríamos haber sido unos inmorales, pero ahora que estamos en Cristo, ya no practicamos esos pecados. Si ocurrió después de su conversión, incluso antes de asumir la función de líder, era un problema. Hermanos, un obispo, un líder, un pastor, un anciano, debe ser un hombre de una mujer, no un inmoral. Segundo, sobrio. La palabra literal en el griego significa sin vino. Fíjese que otras traducciones de la Biblia nos pueden dar más luz de lo que significa esta palabra. Moderado, que controla sus deseos, que lleva una vida seria, que tiene control propio. Dicho en criollo, un líder irreprensible es lo opuesto a un borracho. Tercero, prudente. Escuche este excelente comentario. Esta característica es resultado de ser moderado. El hombre prudente es disciplinado y conoce cómo ordenar correctamente sus prioridades. Es una persona seria en cuanto a las cosas espirituales. Eso no quiere decir que sea frío y que carezca de buen humor. O sea, puede ser alguien muy amable y alguien que haga bromas. Pero, fíjese, esto no quiere decir que sea frío y que carezca de buen humor, sino que ve el mundo a través de los ojos de Dios. La realidad de que el mundo está perdido, desobediente a Dios y con destino al infierno, deja poco lugar para tomarse el ministerio a la ligera. Tal hombre tiene una mente segura y estable. No se precipita en el juicio, sino que piensa bien las cosas. Es serio y cuidadoso. Nada que agregar. El ministro, el obispo, debe ser prudente. Cuarto, decoroso. La mejor traducción del griego dice ordenado. O sea, un ministro no puede ser alguien desordenado. Si pretende mantener el orden en la iglesia, no puede él ser un desordenado. Quinto, hospedador. Del griego significa literalmente amigo de extranjero que ama a los forasteros. Antes, los eruditos afirman que era un servicio muy necesario hospedar a un forastero. Y más en el tiempo de la iglesia, hospedar a los hermanos que andaban de viaje, a los misioneros, a los predicadores. Este era un servicio básico y muy necesario. Era fundamental, ya que los lugares de hospedaje dicen que eran muy malos, muy feos y algunos muy inmorales. En la actualidad
no es algo tan necesario hospedar, ¿no? Existen muchos hoteles, posadas. Más se ve que se hospeda a otra persona entre hermanos de la iglesia. Por ahí, cuando hay algún evento, cierta denominación hospeda a hermanos en su casa, pero no se ve que sea algo tan esencial en nuestra época para el extranjero. Es buenísimo que alguien practique ser hospitalario, que practique hospedar, pero si hacemos el transporte cultural de este principio y no nos quedamos simplemente con un literalismo acartonado, es que el obispo, un líder irreprensible, debe estar dispuesto a brindar un servicio de amor. No solo a decir que ama al hermano, sino a brindar un servicio de amor con el hermano en necesidad. Sexto, apto para enseñar. Hermanos, predicar y enseñar la palabra de Dios es la tarea principal, del anciano, pastor u obispo. Miren, acá les dejo algunos versículos para que vean eso. Es la tarea principal enseñar la palabra de Dios. Ahora, alguien apto para enseñar no es solamente que es un buen pedagogo, que es alguien que enseña bien. Los fariseos en la época del Nuevo Testamento eran maestros, había maestros de la ley. En nuestros tiempos, los predicadores de la prosperidad, ellos usan la Biblia, te enseñan principios para prosperar, principios para mejorar tu vida, principios para que no entres en depresión. Usan la Biblia. Algunos son muy elocuentes y son buenos maestros, pero no enseñan el Evangelio. Un pastor, un anciano o un obispo debe poder trazar correctamente la palabra de Dios, usarla correctamente, interpretarla correctamente, saber su tema fundamental. ¿Cuál es el tema fundamental de la Biblia? El Evangelio de Jesucristo. Debe poder proclamarlo, predicarlo, enseñarlo y defenderlo. Séptimo, no dado al vino. Hay discusiones sobre esto, si es que un cristiano puede o no tomar alcohol. Algunos lo prohíben totalmente, otros dicen que el cristiano puede tomar con moderación. La Biblia no prohíbe el uso del vino, pero advierte que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Eso lo advierte muy claramente. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahora fíjese, la palabra en griego significa que es un hombre que no tiene fama de bebedor. O sea, un ministro del Señor no puede estar asociado con bares o con la bebida. 8. No pendenciero. Fíjese lo que significa esta palabrita en el griego, que no da golpes, que no es un pegador. Muchos relacionan este no pendenciero con lo anterior, con no dado al vino. Porque ya se sabe que alguien que se emborracha con frecuencia, seguramente se lo va a ver en algún pleito, en alguna pelea. Los bares son conocidos por de pronto encontrar a uno apuñalado, o que terminen todos a los golpes, o que rompan las cosas. Bueno, un pastor, un obispo o un anciano no puede estar enredado en estas cosas. De hecho, no tiene que ser un hombre bueno para las peleas, tiene que poder dar la otra mejilla, no pagar mal por mal, sino bien, aunque le hagan mal. Ese es el Evangelio. Dios nos hizo bien a nosotros por medio de Jesucristo sin que nosotros lo merezcamos. Un ministro que anda en pelea, que se enardece fácilmente y que termina a los puños, no entiende el Evangelio, no es un buen ejemplo. 9. No codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, esta frase no aparece en los mejores manuscritos, pero está muy relacionado con lo que vamos a ver más adelante, con avaro. Pero ahora, contrario a alguien dado al vino, contrario a alguien pendenciero, es alguien amable y apacible. Escuche este comentario. Amable en griego describe a la persona que es considerada cordial, paciente y cortés, que perdona fácilmente las fallas humanas.
Tal persona recuerda lo bueno, no lo malo. No guarda una lista de todas las cosas malas que le han hecho, ni guarda rencor. Muchos hombres dejan el ministerio porque no pueden aceptar críticas. Un líder, cuando se le agravia, no puede pensar en la venganza. No. Un ministro del Señor debe ser amable, debe ser apacible. Por último, no avaro. La palabra significa persona que es amiga del dinero o que ama el dinero. Y esto está muy relacionado, dije, con la palabrita anterior. No codicioso de ganancias deshonestas. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a este joven que estaba pastoreando en Éfeso, lo que le dice al joven Timoteo más adelante en esta carta que estamos estudiando. Por supuesto, fíjese qué clarita esta nueva traducción viviente. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en la trampa de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Hermanos, un ministro no puede usar su posición para querer hacerse rico, para querer ganar dinero. No, hermanos, eso está muy mal. Gratuitamente recibimos el Evangelio, gratuitamente lo damos. Hermanos, y es por esto que es tan malo el Evangelio de la prosperidad. Es diabólico. Lleva a las personas a buscar, a desear aquello que la Biblia dice claramente que es destructivo, que nos va a acarrear sufrimiento, problemas, que va a hacer que algunos apostaten de la fe, hacer que algunos desobedezcan a Dios. Ahora, tenemos puesto el ojo en los ministros. Y sí, hay que tener discernimiento. Muchos, en el día final, yo no quisiera estar en sus zapatos. Están haciendo hoy la obra del diablo. Pero ¿qué hay de las personas que lo siguen? ¿Por qué tiene tanto éxito el falso evangelio de la prosperidad? Millones siguen a estos falsos pastores. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque son del mundo, son cabras, vestidas de cristianos, pero que aman el dinero, que aman prosperar más que a Cristo, que no les importa que les prediquen un evangelio adulterado con tal de que ellos puedan seguir corriendo tras el dinero. Ambos, profeta y un pueblo lleno de cabras, serán condenados en el juicio final. Sí, Dios condenará a los falsos profetas, Dios condenará a los falsos ministros. Pero recuerde, Dios también va a separar las ovejas de las cabras. A una le dirá, ven al gozo de tu Señor. A otras empezará su sufrimiento. Irán para el infierno. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que la iglesia debe leer la Biblia. Debe llenarse del conocimiento del cielo, de la revelación del Espíritu Santo, para tener discernimiento. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te rogamos en esta hora que des a tu iglesia discernimiento, que llenes a tu iglesia de tu palabra para que pueda discernir, reconocer entre lo bueno y lo malo. Oh Señor,
Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.